Estimados estudiantes, bienvenidos a este grandioso enfoque de las ciencias naturales. En esta oportunidad vamos a poder contemplar sobre la degradación de los hábitats, conociendo y sabiendo que al momento de hablar de la palabra degradación, pues estamos haciendo un énfasis en el descontinuo de algo que se está destruyendo, ya sea por factores naturales o por inercias ocurridas o producidas por la mano del hombre, que son las más indolentes que pueden existir. Esta degradación hace que genere una amenaza en la biodiversidad, ya que va alterando el flujo de vida que cuentan, obviamente, todos los organismos que se sitúan dentro del mismo. Es por ello que se va a conocer dentro de esta magnífica clase cuáles son los entornos de los ecosistemas más relevantes que existen y cuáles han sido las causas negativas que ha hecho que ellos se vayan desintegrando o ya no tomen o no tengan la misma parcialidad de especies. Por ejemplo, los arrecifes de coral es un lugar hermoso donde habitaban diferentes especies de peces marinas exclusivamente, ¿sí? Que generaba prácticamente un proceso de equilibrio en el ecosistema. Allí se ve bastante contaminación, demasiada contaminación en los ríos, aguas, lagos, mares, ¿sí? La sobrepesca, ¿sí? La sobrepesca de, obviamente, los organismos vivos que habitan dentro de ellos y el cambio climático ha generado que estos factores sean incidentes para que los arrecifes de coral tengan una amenaza en su supervivencia. La contaminación es uno de los factores que están en todos los ecosistemas, tanto terrestres y acuáticos, y en los arrecifes no va a ser la excepción. Ellos acogen diferentes desechos contaminantes que llegan de las manos de los humanos hacia los mismos, donde ya hemos evidenciado imágenes de diferentes especies marinas que han sido partícipe de forma negativa de esta contaminación. La sobrepesca es la reducción de la población de los peces que interrumpe el equilibrio en los ecosistemas. Y obviamente el calentamiento global, que es una producción de toda la contaminación que se ha generado, tanto terrestre y marina, para darse momentos, por ejemplo, que sean susceptibles a las enfermedades, que se genere un blancamiento de los corales y una diferenciación de las especies que están en ese entorno. Los manglares son aquellos lugares donde también da la apertura de diferentes organismos vivos, donde existe una parte de esta zona costera donde obviamente por situaciones de la tormenta hace que se acumule más o gran cantidad de agua de lo normal, donde hay especies que lastimosamente han fallecido por ello. La deforestación ha hecho de que también sea un incidente de que las especies migren o inclusive pierdan su grado de parcialidad y lleguen al punto de su extinción. Las consecuencias pueden ser tanto para la comunidad costera y un enfoque más amplio que es la biodiversidad. Dentro de ello tenemos también nuevamente la deforestación, la contaminación y los cambios climáticos. Por ejemplo, dentro de la deforestación, cuando en un manglar para la agricultura y la construcción se da las amenazas de los ecosistemas, en la contaminación, pues mediante los desechos que emiten diferentes empresas o el campo de las industrias a los diferentes lagos o estanques que están en sus entornos y el cambio climático ha hecho que el nivel del mar, con ayuda de la salinización, genere amenazas en la supervivencia de los manglares. Sabemos que los cangrejitos que están allí son exclusivamente de esta zona.
Bosques secos tropicales que las podemos encontrar en la Amazonía y ciertas partes de la costa de nuestro país. Estos tienen una biodiversidad excepcional, aparte de que genera paisajes hermosos, pues tiene también especies vivas que son de gran utilidad en el equilibrio de las especies, no para alimento, obviamente, sino para un equilibrio sostenible. Pero ¿qué pasa? Que mediante la deforestación, el dióxido de carbono ha ido aumentando y generando amenazas. También, aparte de la deforestación, una de las causantes de la misma es que se genere el corte indebido o parcial de muchos bosques para producir lo que es la madera. En ellos podemos también ver lo que lastimosamente está pasando actualmente, que son los incendios forestales, los cambios climáticos que están afectando a la frecuencia de lo que es la frecuencia o intensidad de las lluvias, ¿sí? Cuando hay bastantes árboles es propicio de que las precipitaciones se den en mayor caudal, pero si obviamente no existen árboles, estas lluvias pueden minorar y se pueden secar, caecer diferentes especies. Bueno, en el caso de las plantitas se secan. En el caso de los animalitos, pues estos tienden a eh, tener un sistema de deshidratación, inclusive nosotros como seres humanos. La pérdida de la biodiversidad ha generado diferentes impactos. Valoremos y entendamos que la biodiversidad es esto lo que podemos evidenciar en la imagen. Gran cantidad de especies, desde la más diminuta hasta la más grande, desde la especie de las plantas, bacterias, animales, hongos que pueden existir en nuestro entorno, hacemos un equilibrio correcto de la forma idónea. Pero con la pérdida de la biodiversidad ha generado que estos factores, tres incidentes, factores muy negativos como la deforestación, contaminación y cambio climático genere pérdida de hábitat de las especies, envenenamiento y muerte de los organismos mediante la contaminación y alteración de los patrones climáticos y extensión de sus especies, extinción de sus especies mediante lo que es un cambio climático. Obviamente los cambios climáticos son muy impredecibles en ciertos factores. La expansión humana, el crecimiento demográfico más conocido como urbanización, hace que poco a poco se vaya delimitando al uso parcial de las especies que existen para poder construir sus edificios, casas o lugares donde puedan habitar los humanos. La expansión humana, expansión urbana ha hecho que esos terrenos vayan perdiéndose y ya no sean tan naturales, fragmentos de hábitats. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando va a una ciudad tan grande como es Quito, pues entre las calles y edificios usted encuentra árboles. Lo mismo suscita, ¿por qué? Porque permite que estos árboles, mediante la contaminación cruzada que existe entre todos los incidentes de vehículos que están, los alimentos que están por allí, se dé una perspectiva mejor de un estilo de vida. La pérdida de la diversidad también se da en reducción de los hábitats, lugar natural donde viven las especies, aumentando obviamente el riesgo de extinción, que es el factor más delimitante que puede existir. Y por último, sabemos y conocemos que cuando existe mayor índice de contaminación, somos más propensos a podernos enfermar por causales de virus y bacterias, enfermedades zoonóticas y impacto de salud humana. Por ejemplo, los virus y bacterias, usted sale a cualquier entorno, sea un grupo de familiares o compañeros y automáticamente, si una persona está infectada con gripe, con tos o alguna enfermedad viral, o alguna patología, pues automáticamente usted va a tener ese virus de mayor o parcial cantidad en su cuerpo, dependiendo cómo esté su sistema inmune. Las enfermedades zoonóticas son las que pasan de los animales hacia las personas. Una de ellas son las garrapatas. Si una garrapata le llegase a infectar, pues lastimosamente puede dejarle secuelas muy grandes e impacto para la salud humana, ya que
nosotros mismos somos los causantes de generar estas enfermedades y nosotros mismos somos los que tenemos estas enfermedades. Y la pérdida del páramo es una de las cosas más dolientes que podemos tener como sociedad o las más tristes que vamos a o estamos pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque parcialmente la urbanización, la contaminación, todo lo existente dentro de los factores de la pérdida de la biodiversidad está generando que tanto la agricultura, ganadería, extracción de recursos y cambios climáticos aperturen una idealización, no de valorización de lo que tenemos dentro de este hermoso páramo, sino pues de un enfoque negativo. Por ejemplo, la agricultura, usted se encarga de sembrar todos los productos, ya sean tubérculos, vegetales, pero al momento de poderlo volver a sembrar, ya que usted cosecha todos esos frutos, lastimosamente tiene que pasar el suelo por un proceso, así como todos nosotros, un proceso para que vuelva a resurgir. Pero lastimosamente no se hace eso, se emiten bastantes químicos y tenemos una contaminación también en los alimentos. En cuanto a la ganadería, pues se erosiona también el suelo y la dificultad de esta regeneración se va dando poco a poquito. Entonces, estimados estudiantes, fue muy grato poderles acompañar en esta clase. Se cuida mucho. Nos estaríamos contemplando en otra clase.